he dicho que cuando grande quiero ser como que ve. Ah, okay. Hola, pero ya se va a poner viejo y nada, hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Ya va haciendo hora, ¿no? Y ya le pasó el cuento. Ese cuento, cuando me lo echaba hace 20 años, se lo creía, pero ahora ya no. Alonso, es que nosotros éramos unos imbermes cuando Clemente era grande. Bueno, señores, estamos comenzando Pero ahora me veo más joven que ustedes, ¿no? Sí, es que... Me encanta el gimnasio, eso va como creciendo en ese tema. Señores, ya creo que estamos en vivo para las personas que nos están escuchando. Natalia nos va a presentar a todos. Nati. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Precia, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a todos su presencia en esta tarde. Iniciamos nuestro conversatorio virtual con el tema central Mercado en Crisis, una mirada histórica. Para nuestro conversatorio, hoy nos acompaña expertos en el mercado. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Doctor Germán Arce, economista de la Universidad del Valle con maestría de la Universidad de Reading. Actualmente es el presidente de Asofiduciarias, fue ministro de Minas y Energía en el periodo de abril 2016 hasta agosto 2018. En el Ministerio de Hacienda se desempeñó como viceministro general y previamente director de Crédito Público. El doctor Arce se vinculó al gobierno después de una exitosa carrera de más de 18 años en el sector financiero, donde ocupó cargos directivos en importantes entidades del sector bancario. El doctor Clemente del Valle es economista de la Universidad de los Andes con maestría de la misma universidad y maestría de London School of Economics. Actualmente es el director del Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes y ha desempeñado cargos importantes en el sector privado y público, como presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, líder experto del mercado de capitales del Banco Mundial y fue superintendente de valores y director de crédito público. El doctor Alonso Ángel Lozano es administrador de empresas de ICESI, especialista en finanzas de AFID y MBA del ICESI. Tiene amplia experiencia en el sector financiero, ha desempeñado diferentes cargos en el área de mercados de capitales y administración de portafolios en bancos, comisionistas de bolsa y corporaciones financieras. Fue tesorero y vicepresidente de Tesorería de Corporación Financiera del Valle y actualmente se desempeña como vicepresidente de Inversiones de Porvenir, con activos bajo administración de más de 150 billones de pesos. Y el doctor Jaime Garzón es economista con especializaciones en finanzas y en mercado de capitales de la Universidad del Rosario. Cuenta con 33 años de experiencia en el sector financiero y bursátil, en cargos como vicepresidente de inversiones de la fiduciaria Bancolombia, Head of Finance BNP Security Services. Actualmente es el vicepresidente de inversiones de Positiva Compañía de Seguros y hace parte del Comité de Valoración de Precio. Y nuestro moderador, Juan Manuel Quintero, gerente general. A todos los participantes que quieran hacer preguntas, las pueden hacer a través del chat de YouTube. Gracias. Gracias, Nati. Pues a todos bienvenidos. Qué interesante charla. Los convocamos y pues les agradezco a todos por haber aceptado esta invitación. Lo que queríamos hacer era tener una charla de amigos, que si hubiera sido en otras circunstancias, hemos puesto un cafecito en la mitad, para conversar sobre lo que les tocó vivir a ustedes. Desde experiencias pasadas todos tuvimos acceso a ver la historia de cerquita y viendo pues la circunstancia actual, viendo la coyuntura que estamos viendo, donde estamos viendo crearse la historia nuevamente. Pues yo quise invitarlos para que conversáramos de esas historias de guerra, esas historias que a ustedes les tocó vivir desde la óptica de la actuación que ustedes participaron. Vamos a mirar varias crisis, vamos a ver la crisis o vamos a darle una mirada grande a los 90s, que es como mencionamos en la presentación, el comienzo de la historia. Después vamos a hablar un poco de las crisis que se presentaron en los 2010, una sola crisis que vimos en los 2020, en el 2010, perdón, la crisis del 2013, y si queremos hacer algunas, si ustedes quieren hacer algunas referencias a lo que está pasando actualmente, pues bienvenidos. Para entrar en materia, la idea es que vamos a estar más o menos una hora y cuarto, hora y media discutiendo sobre estos temas. Quisiera pues recordarles y voy a compartirles a todos la pantalla de lo que estábamos viendo en la época en que Clemente estaba como protagonista de la historia, básicamente. Nosotros teníamos en los 90s una situación bastante particular, se caracterizó por grandes cambios. En el 91 estamos estrenando nueva constitución,
estábamos recibiendo nuevos derechos como ciudadanos. Y eso hizo pues que el gasto público se incrementara significativamente y tuviésemos un déficit público estructural. El gobierno tenía crecientes necesidades de financiación y principalmente eso se estaba haciendo en moneda internacional y tristemente pues sin acceso a tener un mercado local eficiente. Entonces, doctor Clemente, en esa época que usted le tocó vivir tan de cerca, aquí en la presentación que les estoy mostrando en pantalla vemos cómo a partir de la mitad de esa década tuvimos un cambio que efectivamente tuvimos por primera vez a los tenedores como los grandes financiadores del país. Y hoy en día, pues esta foto sería mucho más satisfactoria, pero no sé si nos quiere comentar algo de esa época, cómo comenzamos en la historia. Bueno, gracias. Sí, pues yo soy como el más viejito acá, pues me toca. Sí, yo llego en septiembre del 94 llego a Crédito Público. Yo venía de Corfivalle, ser vicepresidente de Corfivalle. Estaba en un momento muy, muy chévere de Corfivalle. Éramos la banca de inversión exitosa y el ministro Perry me invita a ser el director de Crédito Público. Y yo le dije que sí, pero si me daba pues todo el juego para poder desarrollar en Crédito Público también la primera banca de inversión del gobierno. Y la verdad, pues tengo que decir que me dieron él y tanto José Antonio Campo como el mandato para hacerlo. En Crédito Público, en deuda, pues el escenario era lo que usted dice. En ese momento el gobierno básicamente se financiaba con banca multilateral en la parte internacional y bilateral, y en la parte de deuda pública había deuda, pero era una deuda totalmente negociada. Era una deuda que en esa época era la directora del Tesoro, porque en esa época estábamos separados. La directora del Tesoro era Gloria Inés Cortés y ella negociaba a las empresas públicas, básicamente capturaban la plata de los excesos de liquidez. Entonces la financiación grande en pesos se hacía en una negociación en la oficina de Gloria Inés con las entidades públicas que tenían que ir a entregar su liquidez, pero eran financiaciones de 1 o 2 años máximo. Entonces, cuando llegó la coyuntura, como usted dice, era una coyuntura de un déficit creciente, era una coyuntura además amenazada con el tema que se había descubierto los pozos de Cruciana y todo el mundo pensó que eso iba a ser el gran boom, que íbamos a tener enfermedad holandesa. Yo me acuerdo que hubo seminarios, ustedes todos seguramente, tal vez Germán alcanzó a llegar a esa época, había seminarios de la enfermedad holandesa, porque esto iba a inundarnos de dólares. Entonces el gobierno y el ministro me dijo, miren, nosotros tenemos que empezar a financiarnos más en pesos, no podemos seguir, no vamos a poder hacerlo en dólares tanto. Entonces fue cuando decidimos que había que desarrollar el mercado de la pública y salirnos de las negociadas a empezar a desarrollar unas captaciones por mercado. En el 94 las emisiones, para darle una idea de lo que eran 200 mil millones de pesos a una tasa de 1.179, o sea, más o menos 180 millones de dólares eran las emisiones previstas. Eso fue el primer gran programa de emisiones con tasas fijas de 1, 3 y 5. Todavía no nos podíamos ir a plazos largos porque la inflación todavía era alta. Entonces tuvimos que empezar con eso, y ahí es cuando se decide armar lo que hoy yo creo que ha sido el desarrollo del mercado de deuda más importante, que lo hicimos en Colombia primero y después yo me fui a exportarlo por toda América Latina y Asia, pero aquí lo hicimos primero organizando las subastas, que fue muy importante, pero segundo, y tal vez es lo más, digamos, más importante ya a largo plazo, que fue el desarrollo del mercado secundario. Pero la mira es que está comiendo y tapa. eso, la verdad, fue un ejercicio mancomunado con el sector privado, con los bancos en esa época, las tesorerías, en un grupo de tesoreros. Nos fuimos para España y con un grupo del Banco de la República nos fuimos para España a conocer lo que había ya sido el desarrollo del mercado secundario a través de esquema de crédito del Estado. Y después de estar allá un buen rato, la verdad fue que nos gustó el esquema y yo me vine a montarlo a Colombia con el apoyo de ese grupo de tesoreros. Y empezamos con el diseño de cómo iban a ser los creadores de mercado. Inicialmente se llamaba aspirantes a creadores de mercado. Escogimos 26 en ese momento entre tesorerías de bancos y tesorerías de comerciantes, con el ánimo de que a final del 97 íbamos a escoger 12 de ellos, que así se hizo. Y así nace, digamos, el esquema de creadores.
Otro factor que fue muy importante también ahí pues fue el tema del sistema transaccional, porque ese monopolio de alguna manera un poquito de mercado lo tenía la bolsa. Entonces, cuando nosotros fuimos a España nos dimos cuenta que esto había que hacerlo OTC, esto había que hacerlo involucrando las tesorerías de los bancos y no solamente los comisionistas, sino nunca íbamos a tener volumen, porque las comisionistas eran diminutas, en esa época sí que eran diminutas, eran pequeñas comisionistas que no hacían posición propia, ahí no existía la posición propia, todo era por corretaje. Entonces era un mundo muy diferente que en cuestión de 4 años lo transformamos, creamos los creadores de mercado, impulsamos la posición propia, se introdujo el MEC, digamos, el Banco de la República en ese momento, había ido con nosotros a España, los del área del banco, Mauricio, ahorita se me olvida el apellido de Mauricio, que después lo reemplazó Joaquín Bernal, después llegó Joaquín. No me tocó Joaquín de ahí en adelante. Decidieron montar el MEC. Nosotros habíamos invitado a una cosa que se llamaban los brokers, que eran unos españoles que habían dicho que querían... Invitaron a su amiga Germán y a José y a Mariam entraron en esa, bueno, exacto, en esa época. La idea era montar una cosa parecida a lo español que ellos tenían estos brokers, que era donde se hacían las negociaciones ciegas o cuasi ciegas o eras híbridas, pero el banco en ese momento tomó la decisión de que ellos iban a montar el sistema ellos. Y yo les dije, listo, si ustedes se comprometen, obviamente se les tiró el negocio un poquito a los brokers que ellos iban a hacer ese monopolio, entonces lo montó realmente el banco, montó el primer escalón. Y después con la bolsa, que tuvo, obviamente estaba muy molesta en ese momento, porque les habíamos quitado como el monopolio, pues crean el segundo escalón, ahora se me olvidan, el CENS y el MEC, ¿cierto? O sea, sí. El CENS y el MEC, ya hasta me está olvidando. El CENS es el del banco y el MEC el de la bolsa. Exacto. Oiga, una pregunta. Eso fue la estructura y eso fue, digamos, pero fue un trabajo mancomunado con las tesorerías, con el Banco de la República y el Ministerio que tenía muy claro la estrategia, y ahí surgió pues este mercado que hoy yo creo que es un gran mercado de deuda pública, digamos. Jaime, mientras que todo eso estaba pasando antes del 94, usted ya estaba al frente de un portafolio importante. ¿Usted qué invertía? ¿Usted en qué se metía? Ahí recordando la historia. Bueno, nosotros teníamos un gran reto. En este momento estábamos creando una importante fiduciaria en el grupo Bancolombia y teníamos portafolios de todos los estilos. Y si ustedes se acuerdan, y complementando lo que está diciendo Clemente, antes del año 94 no existía la famosa valoración a precios de mercado. Esa nació precisamente en el año 95 con la expedición de la circular 08 de la Superintendencia de Valores y la famosa resolución 200 de 1995 de asunto. Entonces, esa primera pauta normativa nos permitía generar definir esos horizontes de riesgo para los diferentes portafolios. ¿En qué invertíamos? Específicamente en títulos TES. Hacíamos tímidamente algunas inversiones en acciones, que básicamente pues, la acción líder en ese momento era Bavaria, si ustedes se acuerdan muy bien. Y algunas inversiones particulares en bolsa. Pero existía algo muy importante para los administradores de portafolio, que era básicamente el tema de la administración de margen. Cuando se presentaban volatilidades puntuales en los portafolios, las diferencias que habían abismales en los rendimientos de deuda pública y deuda privada, generaban esa posibilidad de que el administrador de portafolio pudiera administrar sus riesgos de solvencia o sus riesgos de liquidez vía ese instrumento, que obviamente lo habían habilitado las entidades. Pero invertíamos en eso, en TES, en bonos, en CDTs, como parte importante del portafolio y de acuerdo pues al plazo que tenía cada uno de ellos. En ese momento no hablábamos de VaR, hablábamos mucho era del perfil de riesgo, entonces hablábamos de un perfil de riesgo conservador, un perfil de riesgo moderado. Realmente todos nuestros portafolios eran moderados, no puedo decir que teníamos portafolios que tuvieran en ese momento un perfil agresivo. Mientras tanto, Germán y Clemente, no, ya. Aquí le cogemos el tiro a esta cosa. Ustedes Clemente estaba en Bogotá cuando Corfivalle. Usted estaba en Cali ya, ¿no es cierto, Germán? Sí, Clemente era grande cuando nosotros éramos chiquitos. O sea, Clemente era el vicepresidente de una cosa que llamábamos la Casa de los Ministros.
Eran el Chiqui, Valenzuela y Clemente. Yo creo que yo tenía 20 o 21 años. Ustedes ya estaban dándole del otro lado. Clemente era grande, nosotros éramos chiquitos, Clemente era grande, eso es lo único que me acuerdo. Hola, Germán, eso era pura envidia que les daba a los caleños, que nosotros, que ayer nos había construido una casa especial, más elegante allá en Bogotá. No, era la casa de los ministros, le llamaba, pero el cuento que yo me acordaba ahorita, haciendo un poquito de memoria, y yo creo que los mercados y las grandes transformaciones dependen mucho de la gente, y esto lo digo con todo el respeto. Clemente es un trabajo extraordinario. El ministro Perry, en su momento, que empujó la primera misión de mercado de capitales, creo que tiene, digamos, un rol bien importante. Pero yo quisiera reconocer a Julio Manuel Ayerbe, porque Julio Manuel, que fue jefe de todos nosotros, de Alonso, de Clemente y mío, pues digo jefe de mi jefe, porque yo era como el plancton 23 de la cadena alimenticia. Pero a mí me tocó ayudarle al doctor Ayerbe con las notas. Cuando él venía a las reuniones, él era uno de los pocos privados que estaba sentado en la misión. Y yo creo que todos empezamos a estudiar y aprender de los mercados. Corfivalle siempre fue, digamos, muy aventajado, para decirlo de alguna manera, en banca de inversión. Nosotros tuvimos una de las primeras tesorerías, tal vez con Citibank. O sea, yo me acuerdo haber sido el primer operador de deuda de Corfivalle. O sea, cuando digo el primero era el número uno, no había dos. Alonso creo que fue el segundo, tal vez, que llegó un tiempito después. Pero a lo que quería hacer referencia es que ese salto que se dio con la misión de mercado de capitales, que la empujó el ministro Perry, complemente como director de crédito público, con el doctor Ayerbe en Corfivalle, con la participación de varios bancos y unas personas que hicieron, digamos, un trabajo muy importante en el equipo nuestro. Andrés Pardo, que venía de Citi y que lideró, digamos, toda la montada de la tesorería de Corfivalle, el gringo Steve Hacker, que fue mi jefe posteriormente luego en ABN. Steve fue un absoluto creyente en construir y crear un mercado, y de ahí salimos varios. María Fernanda Suárez, que estuvo conmigo en ABN, los que estuvieron en Bank of America en su momento, Dani Cortés, Danilo Raymond, es decir, una serie de gente que desde... Albaluz en Corfisura, creo que estaba, Albaluz. Y Beto Jaramillo, que estuvo luego allá, y el que estaba el tesorero de PM hoy en día. Digamos, había una gente que se la jugó muy desde el comienzo, y eso que hoy puede parecer historia patria es que no había un mercado interno. O sea, no existía un mercado interno. Existían unas transacciones, como Clemente lo recordó ahorita. Gloria Inés, hoy presidenta de Fiduciaria La Previsora, era el mercado. Ella era la que negociaba lo que se compraba desde el Tesoro, lo que se vendía en obligatorias, y había otras, no sé si eran convenidas y forzosas, perdón, que eran todas inversiones obligatorias. Y ese proceso de empezar a construir un mercado y de que Colombia se empezara a financiar domésticamente, pues fue un proceso que tomó varios años. Yo quisiera mencionar a otra persona que fue muy clave, que fue Juan Mario Lacerna, porque Juan Mario le dio un empujón muy grande al esquema al comienzo de la década del 2000. Era un absoluto convencido del mercado, y creo que gran parte de las fortalezas que se lograron construir desde el ejercicio de la misión con Clemente, de las personas, digamos, de la gente que estuvo en Hacienda en esa época, diría yo, con Juan Mario y los que llegamos posteriormente, pero fue un ejercicio, digamos, de construcción colectiva, y sobre todo con una visión de largo plazo de lo importante que era construir un mercado local. Yo no sé si Alonso se acuerda cuando fuimos a Washington a visitar a Clemente, a que nos iluminara, porque él ya era internacional. Nosotros no solamente lo seguíamos admirando, sino que íbamos a que nos diera doctrina. Pero fue un proceso muy, muy, muy interesante de aprendizaje, y yo creo que la gente hizo la diferencia, porque nosotros nos creímos el cuento, nos la jugamos, pusimos capitales en riesgo en las entidades que trabajábamos, pero teníamos una convicción absoluta de que estábamos haciendo algo que servía para las instituciones, pero que además le servía al Estado. Y yo creo que eso es fundamental en cualquiera de estos proyectos. Quería agregar una cosa a esa historia de Germán de los 90, que me parece importante, que fue la profesionalización del crédito público. A mí me tocó hacer eso, porque cuando yo llegué de crédito público todavía era como un back office. Eso era el back office del Ministerio de Hacienda, de crédito público. Realmente ahí no había un front office ni un middle office, sino era muy operativa. Y eso fue una cosa que ayudó precisamente a darle continuidad a esos programas después,
fue el que se reorganizó crédito público, se creó realmente un área de mercados de deuda interna, se creó el área de mercados de deuda externa, en la parte de emisiones de bonos, se creó el middle office, se creó todo el asset liability management, que era pues una cosa innovadora en América Latina. Fuimos el primer país en América Latina que tuvo una oficina de manejo de activos y pasivos, y eso fue lo que también, con la gente que se armó ahí, los equipos que se armaron ahí, pero fue una nueva institucionalidad. Eso permitió después darle continuidad a esos programas, sumado pues a todo el trabajo que las entidades empezaban a formar su propia capacidad. O sea, lo que dice Germán, los bancos tampoco tenían capacidades De acuerdo. en las tesorerías y empezaban a formar creadores, empezaron a formar tesoreros de verdad. Entonces esto fue una construcción del lado público y del lado privado. Pero déjame ser un poco aguafiestas. Les voy a mostrar una... Alonso, abre el micrófono. Alonso está ¿Ah, sí? que se habla, pero no abre el micrófono. Sí, señor. La cosita esa roja. Alonso está en mute. Lo abro y Juan Manuel me lo cierra, pero bueno. No, yo creo que, y ahora que No ha aprendido todavía lo de usar la cosita roja. ahora que preguntaba Juan Manuel de ese mercado y con qué operábamos y todo, y pues, hago memoria con lo que operábamos antes. Y con cuando lo comparamos con lo que tenemos hoy, pues definitivamente el cambio es enorme. Yo le digo a los muchachos que trabajan conmigo, a la gente más joven que está en el mercado, y es que hoy en día parece que es gratis, como que fue por obra del Espíritu Santo, que tenemos un mercado de renta fija, que tenemos un mercado que transa papeles a 10, 15, 20, 30 años al vencimiento, y eso es una cosa que hoy tenemos, que es un activo muy importante de la nación, y que es un gusto saber que lo construimos en esta generación, con el apoyo, claro, con la gran decisión de las entidades públicas en su momento, con gran decisión de las entidades privadas y las autoridades, por supuesto. Y ese mercado que tenemos hoy, que repito, permite una gran cantidad de temas muy favorables para todos nosotros, para la nación y para las entidades, es una cosa que se consiguió con el esfuerzo de mucha gente, repito, de esta generación. Me acuerdo que eso era en el mercado OTC, que nos pedíamos puntas unas a otras, y cuando llamaba a Germán a pedirle puntas a uno, pensaba que lo están agrediendo, y dábamos puntos con 300 puntos básicos de diferencia y se operaban. Bueno, 100, 150 puntos básicos. Y hoy en día tener un mercado que funciona electrónicamente, que funciona OTC, creo que es un activo que tiene la nación y que hay que seguir fortaleciendo y que hay que seguir cuidando. Pero venga, ya quiero dañarles un poco la cabeza. Clemente, ¿por qué nos dieron el grado de inversión en ese momento? Aquí les estoy publicando a todos una presentación, una gráfica de una empresa que creo que ustedes todos recuerdan muy asociada conmigo. En el 95 nos dieron un grado de inversión. El otro día estaba leyendo una presentación, una entrevista que le habían hecho a ustedes, y en esa presentación mencionaba pues que alguna cosa bien estábamos haciendo en ese momento. En esta gráfica, si ustedes ven, estamos comparando arriba una de esos diseños que hizo el Banco de la República Institucional, como complicados, que fue la banda cambiaria. Tenemos abajo una tasa. Cuando yo entré al mercado, ya el decreto de valoración existía. Nosotros nos tocaba valorar por decisión del CIPI con la tasa básica de la Superintendencia Financiera, con la TBS. Y aquí lo que tenemos abajo en la línea roja es una gráfica de la TBS interbancaria. Entonces aquí es una serie que es interesante porque tiene mucha continuidad en el tiempo. Y lo que les estoy mostrando es acá, en escenarios de tasa de cambio, que es la gráfica de arriba, cuando se acercaba la tasa al techo de la banda cambiaria, digamos, ese mercado sufrir cantidades en tasa interbancaria. Y abajo vemos también la DTF, que es otra tasa que tiene una continuidad interesante en el tiempo y que nos permite comparar. Aquí empezamos a hablar del tema que yo quería traerles, y es el tema de crisis. En esa época, yo pensaría que mal hecho el Congreso de la República cuando cambia la forma como se calcula el UPAC, la tasa famosa UPAC, o el indicador UPAC, que de alguna forma
esta defensa de la banda cambiaria, y esto ya aquí se lo dejo para que ustedes comenten, ¿qué tanto tuvo que ver esta defensa y qué tanto podía afectar negativamente a ese mercado que estaban ustedes construyendo tan bonito y que estaba del otro lado? En el 98 ya empezábamos a recoger información de esto para contarle a todos los participantes internacionales. ¿Qué tanto ustedes creen que fue esa cosa como que trató de llevarse un poco ese esfuerzo que se estaba haciendo? No sé, Germán, que siempre tiene posiciones interesantes de eso, ¿qué me puede decir? Bendito. Yo tengo un pedazo de ese periodo que me lo perdí porque yo estuve por fuera de los años 98 y 99, pero me acuerdo, digamos, el previo a eso, el 97, y en Cordivalle hay miles de historias con la banda, o sea, son miles, digamos, de anécdotas asociadas a apostarle a que el banco no aguantaba, sobre todo los techos. Cuando teníamos... Y los pisos. Yo es que tengo en mi memoria el 97, que fue todo el ataque, digamos, al techo, y nosotros teníamos como máxima atacar la banda. O sea, yo no sé si eso se ha permitido decirlo hoy en día, pero si eso sea legal, yo creo que sí, pero nosotros consistentemente apostábamos a que la banda se iba a romper. El banco siempre tenía la razón, digamos, el banco siempre terminó hasta que la crisis, digamos, del 98-99 ya hizo que la soltaran. Yo creo que fue, usando los términos de mi papá, era un embeleco. Creo que lo defendieron y costó muchísimo tiempo, pero creo que hay una discusión, digamos, macro ahí todavía por resolver de lo que estaba pasando a finales de los 90. Obviamente, esa fue una crisis que se fue inflando con helio durante varios años. Nosotros tuvimos una bonanza de precios y de valor de los activos durante la segunda parte de los 90, y era parte también de toda esta movida en la que estábamos, de la cuasi boom petrolero que nunca fue, pero que ayudó, digamos, a alimentar como el espíritu bullish del mercado, y evidentemente fue un escenario, digamos, bastante complejo. Luego viene pues todo el problema de las corporaciones de ahorro y vivienda y de la crisis del UPAC, y de la intervención de las cortes y lo que luego, digamos, se resolvió como se resolvió. Yo creo que Colombia, esa fue, digamos, su gran crisis económica, no solamente de mercado, sino económica. Aprendió mucho de esa lección, aprendió mucho institucionalmente, y creo que es una de las principales razones por las cuales en el 2008 la crisis de Lehman no nos pegó tan duro como, o sea, la crisis del mercado americano, nosotros de alguna manera la hemos vivido una década atrás, un poco menos de una década atrás, y creo que muchas de las decisiones que se tomaron en su momento institucionalmente ayudaron a que la peor crisis de los mercados internacionales en Colombia no ocurriera. Aquí tuvimos unas movidas de precios y de tipo de cambio, pero no tuvimos una crisis financiera como la experimentó el mundo con ocasión, pues lo que se llama, digamos, la crisis de Lehman y la crisis del sistema financiero internacional. Muchas lecciones ahí, sobre todo muchas lecciones institucionales, que se vieron plasmadas en la regulación, que se vieron plasmadas en el diseño institucional, y que le permitió al país pasar un momento muy difícil a finales de los 90 con la pérdida además del grado de inversión. Luego Juan Manuel y yo podemos hablar de quienes recuperaron el grado de inversión, pero la realidad es que es un momento donde esa olla a presión se explotó y el mercado todavía era muy chiquito, digamos, todavía era muy chiquito, era muy incipiente. El ahorro de largo plazo tenía ya unos años, pero los fondos todavía no eran, digamos, los grandes amortiguadores de esas movidas que se daban en los mercados, sobre todo cuando había flujos internos y flujos externos, digamos, cruzando en ese momento la frontera a través de la banda. Y tal vez yo le agregaría a Germán, ustedes tal vez se les olvida que ese periodo del 94 al 98 nosotros teníamos un presidente certificado, y eso es algo que a mí me da mucho orgullo decir, que la tecnocracia, la credibilidad de los técnicos en cabeza de personas como Perry o como José Antonio Campo, a nosotros nos permitió incluso primero conseguir cuando yo llego a crédito público teníamos split rating, teníamos, o sea, Standard & Poor's y Duff & Phelps había dado grado de inversión, pero Moody's no. Pero Moody's toma la decisión de darnos grado de inversión en el 95, digamos, y es como resultado de que las políticas que propuso el ministerio y la estrategia de deuda que propusimos, tanto externa como interna, con la propuesta
fiscal y monetaria que se acordó le dio credibilidad y Moody's se lo dio. Entonces, durante todo ese periodo que tuvimos un presidente certificado con una investigación, la famosa inversión 8000, logramos mantener grado de inversión en las 3 calificadoras, lo que nos permitió seguir desarrollando el mercado aún en una coyuntura tan difícil. Le garantizo que en otro país un presidente en esas circunstancias y un gobierno en esas circunstancias no hubiera podido hacer lo que hicimos, pero lo hicimos porque había institucionalidad. Y yo creo que esa es una de las cosas que a veces aquí se les olvida, a la gente les encanta quejarse de que Colombia, que todo es malo, pero cuando uno compare, yo he podido comparar, yo me fui después a exportar este modelo, yo lo exporté desde países como Corea, a países como Brasil, como México, o sea, realmente el modelo, pero fue mucho la institucionalidad pública y privada lo que permitió. Entonces yo creo que esa historia de los 90s es chévere porque muestra la fortaleza de las instituciones por encima de las crisis a veces políticas. Y agregaría cuando Juan me invita a esta charla, me pongo a hacer cabeza de qué ha sido relevante en estos 20 o 25 años de historia laboral o de los procesos del país. Ese punto que planteas, Clemente, es fundamental. Fue muy importante en la década de los 90 y es muy importante hoy. Y creo que, de nuevo, un activo súper valioso y que uno cree que es que así son las cosas y así son por obra y gracia. No, es la institucionalidad que tiene el país, la tecnocracia del Banco de la República, la tecnocracia en el Ministerio de Hacienda y en muchas entidades del orden nacional son un respaldo enorme para lo que ha construido el país y para lo que le falta por construir. Y hoy en día, donde los temas fiscales se apretan, y qué pena, Juan, si estoy poniendo hoy, digamos, también el tema de hoy, pero por favor, Alonso, muchas gracias. Cuando las cosas fiscales se apretan, cuando necesitamos ampliar o estirar un poco esos indicadores a los que probablemente en niveles en los que no estamos acostumbrados a estar, esa institucionalidad es un activo y ese discurso es un activo muy importante que el país le ha permitido cosas muy favorables y debe seguir manteniendo en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Aquí los quiero traer. Jaime, adelante. Sí. ¿Me estás escuchando? Adelante. Es importante también tener presente el sector respecto a un país que se dio por lo fortalece en esa primera línea que colocas en el gráfico. El segundo aspecto de la crisis, como la crisis mexicana generó algunos impactos particulares para la economía emergente, que obviamente conllevaron a que en el año 95, cuando se tomó la decisión por parte del ministro de bajar la calificación, pues genera impactos particulares producto de lo que estaba contando ahora Alonso. Cómo empieza a generar un aumento del endeudamiento financiero en el país. Esas son las primeras para generar unidad de descenso en la calificación, que curiosamente es de los pocos descensos en el mercado que generan impactos considerables en las tasas de mercado de los tipos. Y específicamente el mercado de renta variable tampoco se vio tan dividido como lo ha pasado en otras situaciones. Tal vez desde el momento cogimos la mañana de decir, no, es que el efecto está contado, posiblemente, pero creo que es uno de los puntos importantes. Aunado a eso de lo que viene posteriormente, que me parece importante comentar, y es todo el tema de ya empezamos a tener un efecto factor contado en Brasil, y es en Brasil básicamente el hecho de la evaluación del alto de cómo ese efecto genera las situaciones particulares, esa flexibilización de tipo de cambio, cómo nos da a nosotros una pauta particular. Yo hice como un análisis particular de los años 90 y diría desde 1989 cuántas crisis han tocado más o menos a Colombia. Jaime, ¿me puedo pedir un favor? Jaime, bájele el video, por favor, para mejorar un poco el audio. Porque creo que tenemos problemas de conexión. Apague el video. Apague el video, que me dicen que estamos con un poco de problemas de audio. No, sabes que no, mira, no me lo deja. No me deja. Lo que hizo fue quitar el audio. No me deja. Ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. No, listo.
Entonces, estaba comentando, desde el año 89 hasta el 99, antes de entrar a la famosa crisis de los años 2000, Colombia ha tenido cuatro grandes crisis. Una primera tiene que ver con el tema particular de lo que fue el café, cómo empezamos a perder alguna dependencia particular de ese producto exportador, las exportaciones empiezan a caer. Ahí no hubo efectos macroeconómicos puntuales ni sobre el mercado de valores, salvo el famoso tema de los títulos de apoyo cafetero tax. Si ustedes se acuerdan de esos títulos, eran títulos que más o menos estaban como en su época final. En el 92 pues fue la famosa crisis del agro, la apertura pues obviamente por la apertura liberal que se dio, ahí se generó una contracción del PIB, que tampoco hubo efectos sobre el mercado financiero. Y como tal vez lo decía ahora Alonso y Germán, muy pocas alternativas de inversión, los títulos del gobierno eran tan de largo plazo, existían unos, si ustedes se acuerdan de ellos, los famosos títulos de energía de rentabilidad creciente, los TER, que eran físicos, que tocaba endosarlos, que eran papeles a larguísimo plazo, esos eran los títulos más grandes y eran los títulos óptimos del portafolio. Y en el caso del año, después vino pues obviamente el tema de la calificación, que como lo digo, solo tuvo impactos muy bajos, básicamente por el aumento de endeudamiento. Y en el 98, que me parece importante mencionarlo, la famosa crisis de la casa en el aire, que fue lo que el gobierno se vio obligado a fortalecer todo el sistema financiero. Acuérdense en los auxilios, las salvaguardas, el incremento de patrimonio, que me parece importante tenerlo presente, y también aunado al hecho del fenómeno mundial que se estaba viviendo, que era la crisis asiática. La crisis asiática golpeó mercados mundiales, ya empezamos a tener un efecto contagio. Algunos llaman que esa crisis asiática era la crisis básicamente por el tema del Fondo Monetario Internacional, la negación a pagar créditos, la reestructuración de deudas. Y la última crisis, tal vez del año 99, que afectó a Colombia, fue la intervención del gobierno en el sistema financiero a través de la compra de entidades. Recordemos que ahí empezamos a tener problemas de solvencia con algunas entidades. El gobierno tuvo que echarle la mano a nuevas entidades, habló de la nacionalización, de la compra de banco oficial, como parte importante y donde básicamente se presentaron algunas volatilidades en los títulos particulares de deuda privada. Pero eran portafolios, tal vez lo decía ahora Alonso, muy conservadores, no existía como esa posibilidad, pero hoy en día el mercado de capitales tiene que rescatar eso. Parte de los grandes aportes que se hicieron desde el punto de vista del gobierno, pues obviamente con Clemente cuando era superintendente y cuando formó parte de ese equipo de gobierno, y también parte de lo que me acuerdo muy bien de lo que hacía Corfivalle, hoy Corficolombiana, en el tema del trabajo de productos derivados. Me acuerdo que los más agresivos en ese tiempo eran ellos, cuando se inventaban los famosos swaps de tasas, porque es que aquí solamente estábamos hablando de cobertura, de algunos derivados en TED, pero eso también se perdió cuando se pierde ese norte puntual. Volvimos a empezar, pero pues nos ha costado trabajo volver a despegar ese mercado de derivados. Yo me acuerdo que nosotros estamos hablando ¿se acuerda Germán las charlas en CIM de Colombia cuando íbamos a desarrollar el mercado de FRAS? Esas eran hace un par de años. Las TTVs, yo ahorita que volví al sector y vi el tema de transferencia temporal de valores, creo que estaba en mi Balance Scorecard en el año 2000. Sí, que era escribir el primer texto de transferencias temporales de valores, pero uno a veces tiene la impresión de que esas cosas pasan en cámara lenta. Yo creo que la verdad pasaron más rápido de lo que cuando uno piensa esto en el mediano plazo. Yo creo que Colombia se montó muy rápido en la construcción de un mercado. Eso le ayudó en parte a maniobrar durante la crisis de finales de los 90. Creo que fue fundamental en garantizar el financiamiento durante la primera década de este siglo. Y creo que sigue siendo fundamental en la crisis del 2008, en el 13 y en la que estamos viviendo hoy, haber construido ese mercado. Pero claramente nos faltan cosas y claramente muchas de las ambiciones que teníamos hace 20 años no se han materializado, pero yo creo que se construyó una cosa de base, de fondo muy importante, que es el mercado interno, el ahorro de largo plazo y la gestión que se hace, digamos, desde los fondos de pensiones y desde las aseguradoras. Creo que nos ha hecho falta poner en práctica lo que en muchos momentos hemos insistido, muchos de los que hemos estado allá y acá, en ambos lados, y es en tener una mejor gestión del riesgo y en ser capaces de diseñar instrumentos que gestionen los riesgos y no simplemente, digamos, apuestas direccionales. El mercado sigue siendo muy direccional y eso hace que tenga menos capacidad de reacción en momentos de crisis. La liberada de la banda a finales de los 90
fue muy importante y creo que el mercado cambiario ha dado unos saltos bien, bien importantes en términos de no solamente de gestionar el subyacente, digamos el cash, sino los portafolios de cobertura de tipo de cambio y de tasa de interés combinados, que han sido instrumentos importantes para gestionar activos pensionales y de seguros y de fondos de inversión. Así que un poquito en la nota positiva creo que se han hecho avances, pero creo que tenemos muchos desafíos por delante. La última misión de mercado de capitales volvió a replantear digamos, varias discusiones. Nosotros el año pasado, un evento que hicimos, que Alonso y Clemente nos acompañaron, estuvimos discutiendo sobre las oportunidades que hay. Yo creo que uno puede ser crítico, pero sobre todo tiene que ser muy propositivo de qué pasos debería poder dar hacia adelante diría yo, para meterle un empujón nuevo a los mercados, como el que se le metió en los 90 y que se fue construyendo en las siguientes décadas. Yo creo que el mercado está en mora en hacer una reforma de fondo que ayude a impulsar, digamos, por lo menos una década más de desarrollo, y creo que la crisis que estamos viviendo en este momento es una oportunidad para hacer esos ajustes. Son esos momentos políticos en donde uno es capaz de ponerse objetivos de más largo alcance y hacer unos ajustes estructurales que ayuden a generar las condiciones para construir ese mercado, para tener una mejor gestión de riesgos en los portafolios de ahorro e inversión. Así que insistiría en que esta crisis es una gran oportunidad para hacer reformas estructurales y esperemos que el gobierno lo entienda así. Un trabajo que empezó a hacer el año pasado con la propuesta de la segunda misión de mercado de capitales, y que eso se pueda trasladar en una agenda de desarrollo legislativo y desarrollo normativo que ayude a resolver esos cuellos de botella que llevamos muchos años discutiendo. Aquí me llega una pregunta que para la época me parece bien interesante, y es, ¿había restricciones de posición propia en esos años? Antes de empezar el boom de la posición propia, si hubiera habido un cambio, si hubiera tenido esas restricciones, esa posición propia, hicieron que el comienzo de los creadores de mercado, de todo este dinamismo de mercado, fuera menos fácil, lo puso algún lastre a ese desarrollo del mercado. Esto me lo pregunta Juan Daniel Frías, mucho más clara la pregunta de eso. Venga, yo le doy un ángulo de eso porque tiene que ver con la primera crisis que usted quería hablar, que era del 2002, y sobre una reforma importante que yo creo que fue la última reforma importante que se hizo en el mercado de capitales, que fue la de la ley del 2005, digamos. A mí me tocó como superintendente, yo llegué en septiembre del 2002 al final de esa crisis, pero esa crisis mucho estuvo concentrada, yo creo, en buena parte en las comisionistas, porque lo que había pasado fue que cuando impulsamos el mercado del OTC y el mercado de las tesorerías, las comisionistas, la verdad, pues habían quedado muy aburridas porque pues, de alguna manera no tenían las capacidades, pero a principios de la década esa del 2000, pues empiezan a meterse de lleno, entonces empiezan a meterse Ultrabursátil, Interbolsa, todas estas firmas comisionistas empiezan a meterse fuerte y empieza a generarse unas transacciones que al principio pues fue muy bueno porque le daban mucha profundidad, mucha especulación, pero le daban mucha profundidad. Pero a mí, y le voy a dar mi ángulo, a mí lo que me tocó fue llegar a un mercado donde, sobre todo en la parte de los dealers y las posiciones propias, y sobre todo no en los bancos, sino en las comisionistas, pues no había profesionalismo. Realmente habían pasado de ser las comisionistas muy familiares, pequeñas, que hacían básicamente corretaje, y se meten de lleno al tema de posición propia, sin ningún tipo de control interno, sin temas de gestión de riesgo, así toda la infraestructura y el profesionalismo que es necesario cuando usted entra en esto. Entonces se genera esa crisis donde pues, muchas de estas entidades entran en un problema de liquidez muy serio que hubo en ese momento, no tenían acceso a la liquidez del Banco de la República, los bancos les cierran el chorro, y tiene que entrar el gobierno a ayudar. Cuando yo llego ya estaba acabándose eso, pero obviamente había quedado la sensación de que las comisionistas pues eran un desastre, digamos. Entonces a mí me toca entrar a trabajar lo que sería una reforma importante de profesionalización del mercado,
todo el tema de certificar, digamos, de hacer los exámenes, todo eso no existía, nada de eso existía. Entonces se monta todo el esquema de autorregulación, se monta el autorregulador, pero todo eso fue parte de una reforma. La superintendencia, cuando yo llego a la superintendencia de valores, en ese momento era una superintendencia regulatoria, no de supervisión, porque no existía el know-how de cómo hacer enforcement, y aquí sí se necesitaba un tema de enforcement. A mí me tocó hacer la primera intervención, que yo sé que me la han criticado en algunos lados, pero fue la primera vez que suspendimos una comisionista que era Interbolsa por 3 días. La cosa es que fue, obviamente, era una señal, no pretendíamos quebrar a la entidad suspendiéndola 3 días de no hacer nada, pero fue una señal de que se tenía que profesionalizar, o si no, y ahí empieza una carrera que pues, desafortunadamente en el caso de esa firma, pues no, se ve que no internalizaron completamente todo lo que había que hacer, porque no cerraron el piso, creo que era un piso que había arriba, que era no quiero entrar en esa discusión, pero es claro que eso fue un paso adicional muy importante de crear este marco que hoy hay también del lado de profesionalizar la posición propia y el negocio de los traders. Entonces eso es otra reforma, sumada a la reforma del mercado de capitales, que metió los temas introdujimos los fondos de capital privado, se metió el tema de los miembros independientes en las juntas. Hubo muchas cosas interesantes que vino en la reforma del 2005, que fue otra reforma dirigida a seguir profundizando, sobre todo ya en ese momento más el mercado de deuda privada y el mercado accionario, que era como el siguiente reto que teníamos después de haber tenido bastante éxito en la parte del mercado de deuda pública. Ahí, pues en la gráfica que les estoy presentando en este momento, ustedes ven esa subidota del 2002 de 500 y pico puntos básicos. Estos fueron los test del 2005, que eran los de moda en esa época. Y también se junta una crisis un poco después, que también sube 465 puntos básicos. Esto es en los test del 2012, que casualmente cuando trabajé con María Fernanda Suárez en el Ministerio de Hacienda, ella siendo directora de Crédito Público, decía que impresión, ella casi que los compró en la subasta y fue al gobierno a pagarlos. Esas dos crisis, efectivamente, si uno mira el contexto, en la primera, pues mirando hacia atrás qué es lo que pasó, uno ve que ahí es un contagio externo y una serie de otras dificultades, pero efectivamente, como usted lo menciona, la crisis fue muy motivada por los especuladores. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Ustedes qué tanto obviamente estamos en una crisis de una magnitud que no se ha observado, pero en cuanto a ese gobierno corporativo, en cuanto a ese desarrollo institucional, ¿estamos más preparados? No sé quién quiere comentar sobre eso. Alonso, de pronto. Sí, Juan, yo no sé, yo a veces tengo una percepción y obviamente todos los extremos son negativos. Ya comentaba Clemente lo que llegó a convertirse ese mercado, esa situación en su momento. Pero cuando miro ese mercado hoy, yo a veces siento que nos hemos pasado, digamos, en el tema de ser probablemente más conservadores en el mercado de lo que inicialmente uno, y que quizás sea esa una de las razones por las cuales pues no hay la misma efervescencia hoy, no hay las mismas profundidades, y yo a veces siento que ese ímpetu que se traía, ese impulso que se traía, pues ha entrado como en una senda descendiente, en una meseta, y hay mercados que realmente anteriormente teníamos, como por ejemplo el mercado de deuda privada, de bonos, de deuda privada, de CDT, de cosas de esas, que hoy en día prácticamente desapareció. Es muy incipiente, no hay unas curvas, digamos, que no se están operando, digamos, en posiciones propias y demás, y al contrario veo uno que el número de participantes, en vez de ser un mercado que está trayendo participantes nuevos y más participantes cada día, pues nos vamos perdiendo. Seguramente, y es lo difícil, seguramente lo que las autoridades están buscando son
son balances, digamos, muy liberales, como probablemente, digamos, en un momento, y tampoco, pues, muy conservadores pues, que no estimulen el mercado y que no lo, y que de pronto le haga perder algo el impulso de lo que estamos viendo. Yo, Juan, me atrevería digamos, a adicionar algo un poquito tratando de coger como los dos comentarios de Clemente y de Alonso. Y es que los mercados necesitan especuladores, digamos, tiene que haber un tipo de agentes que están dispuestos a tomar riesgo en el mercado, a poner precios y a asumir ese riesgo. Lo que pasa es que para eso se necesita capital. Entonces, parte de lo que nos pasó a nosotros en la época, en la crisis del 2000 y la referencia que hacía Clemente, es que quienes estaban tomando grandes riesgos no tenían el capital para tomarlo. O sea, digamos, no tenían el diseño estructural que les permitiera tomar el golpe si hubiese, ante, digamos, reveses de mercado, y obviamente un problema de profesionalización del mercado y sobre todo de gestión de riesgos y del VaR y el tipo, digamos, de exposición que tenían. Pero es un tema de asignación de capital. Yo creo que todo mercado requiere esa función del especulador, que es una palabra, digamos, mal leída, pero sobre todo de un agente que está dispuesto a usar su capital y ponerlo en riesgo para operar los mercados. Esa figura que ayudó mucho en el arranque del esquema de creadores de mercado, que explotó en el 2002 y explotó con la crisis posterior que tuvieron los grandes comisiones, o en el caso, digamos, del evento de Interbolsa, creo que tenía un problema, digamos, de construcción regulatoria en términos patrimoniales, pero yo no creo que es porque sea indeseable que haya especuladores en los mercados. Claramente es necesario separar las funciones, y nosotros vimos varios episodios en la década del 2000 de la confusión que había entre recursos de terceros y recursos de la posición propia. Entonces, parte del asunto que era separar esas actividades, y que la actividad, digamos, de broker, de actuar por cuenta de alguien en una transacción, tenía que ser claramente, estar separada de las posiciones. Esa confusión que hubo durante algún tiempo, que en el año 2002 fue probablemente la primer gran alerta, era un problema de construcción que hoy no existe, pero corrimos un poco el riesgo de lo que Alonso mencionó, es que nos vamos para el otro lado, y es que hoy en día no hay agentes que ejerzan esa función, que en todos los mercados existe y que es saludable siempre y cuando se haga dentro de un nivel de profesionalización adecuado, con los patrimonios necesarios para soportar esas transacciones y con los mecanismos de gestión del riesgo que permitan tomar esos riesgos. Yo creo que ahí nos movemos de una esquina al otro, el péndulo, digamos, de una vuelta, y eso tampoco es sano para los mercados, porque los mercados necesitan inversionistas de largo plazo, como Jaime o como Alonso, como las instituciones que los representan, pero necesita gente dispuesta a poner precios temporales, precios en el segundo del mercado, para poder hacer ese tránsito entre compradores y vendedores de manera más eficiente. Yo creo que los comisionistas fueron muy claves en el comienzo, los que se jugaron la vida en el esquema de creadores de mercado lo hicieron, crecieron. De hecho, a raíz de eso se confundieron un poquito entre qué es mío y qué es tuyo, y se reventó y se dio, digamos, la crisis de Interbolsa que dejó unas heridas en el mercado, que yo creo que de alguna manera marcó también, digamos, la posición del supervisor, pero que al mercado le está haciendo falta esa figura, creo yo. Le sigue haciendo falta la figura de un tomador de riesgos que permita, digamos, hacer ese tránsito entre ahorro de inversión corto, mediano y largo plazo. Sí, también quería reforzar lo de Germán, porque es que o sea, el problema que tuvimos en el 2002 era porque estos jugadores, estos especuladores muy importantes en la liquidez, pues sí, la verdad es que el marco regulatorio era muy insuficiente, no había un marco regulatorio adecuado, ni había una supervisión, pero o sea, ahí se empezó a corregir, pero desafortunadamente pasaron otras cosas, pero se perdió un poco, y después vino la toma de los bancos que empezaron a comprar a los comisionistas, y perdimos unos jugadores que a mi parecer iban en un buen camino, porque con excepción tal vez de Interbolsa, los otros iban en un buen camino de profesionalizar, de montarlos y de empezar a tener un poquito más de capital. Lo que dice, el problema que han tenido las comisionistas era la falta de capital, porque se necesitan las dos cosas, se necesita capital y sistemas y controles, y el deseo de querer especular, pero si no tienes el capital y empiezas a especular es con la plata de los terceros,
pues ya no es lo mismo. Entonces, creo ya que no funciona. Ya no funciona, pero creo que ahí perdimos un poco eso, y sí es cierto que se ha perdido la vibrancia, y es lo que tenemos que mirar, ¿qué se puede hacer para tratar de recuperar un poco eso? Hay otros mercados nuevos que se pueden impulsar. Nosotros con esto en la financiera tratamos de empujar un poco la emisión de bonos, y se hizo algunos interesantes, y yo creo que todavía hay un espacio ahí, en algunos sectores se pueden hacer cosas. Pero necesitamos más, unos jugadores más dinámicos en esto, que ayude a generar más oferta, más transacciones, más liquidez. Entonces, pues necesitamos que trabajar en eso. Ahí, y aquí recogiendo una pregunta que nos están haciendo, ¿no creen que fondos de capital privado, yo lo extiendo, sería fondos, casi como fondos de cobertura, no sería una figura que podría ser interesante? Es una pregunta que nos hacen a través del chat. Fondos diferentes a los que tenemos, con un perfil pues que trae un capital de riesgo completamente, y que de golpe, a través de sus entidades, Germán, podrían ser esos jugadores que reemplacen a los especuladores que antes lo hacían a través de la posición propia. Yo creo que, digamos, espacio para diseñar productos, espacio para diseñar productos que que acomoden a los perfiles de riesgo de los inversionistas, debería haber. Yo creo que el mundo de los fondos de capital privado está pensado en otra lógica, porque eso está apuntándole un poco más a capital de riesgo, en proyectos en fases distintas. Yo creo que si uno quiere meterse a los mercados de capitales, tiene que tener unos emisores con unas calidades y unas capacidades que sean calificables, que puedan emitir en series, que tengan, digamos, unos manejos un poquito más de largo plazo. Pero yo creo que llamémoslo, digamos, las transiciones pasan por unos marcos regulatorios que incentiven eso. Yo creo que nosotros en las reformas tributarias, y si vamos a tener una reforma tributaria en el 21, ahí vuelve a haber una nueva oportunidad. Hay que generar estímulos para poder decirle al ahorro: venga a los canales formales, y financie la inversión en el sector productivo que se requiere, entre otras razones, para reactivar la economía, que es uno de los grandes, o es el gran desafío que tenemos por delante todos, tras esta coyuntura tan compleja que estamos atravesando. Entonces, me parece que se requiere un empujón regulatorio, se requieren agentes con el profesionalismo, con la capacidad patrimonial, con la tecnología para gestionar esos riesgos. Se requieren productos adicionales, y se requiere una cosa de la que no hemos hablado, y es que se requiere mucha educación financiera. Es decir, mucha construcción de conocimiento, no solamente para los clientes actuales, sino para los clientes futuros, porque la gestión del riesgo, la toma de riesgos, parte porque los inversionistas sepan a qué se están metiendo y qué están comprando. Entonces nosotros hoy en día tenemos unos instrumentos bastante conservadores, y cuando digo bastante conservadores es bastante conservadores, es decir, que tienen poca diversificación dentro de sus portafolios, que son portafolios de muy corto plazo, que no alcanzan a prestar el servicio de transferir ahorro de corto plazo en inversión de largo plazo. Esa transición que permite fondear proyectos en el largo plazo a través de fondos que son esencialmente vista, pues es muy difícil. Esos son productos de cash, esos no son productos que logren apalancar inversión de largo plazo de la manera que se requiere. Entonces, me parece que oportunidades hay enfrente. La misma crisis hoy, como lo dije hace un rato, es una oportunidad, pero creo que el gobierno tiene que tomarse en serio las recomendaciones de la misión y meterlas en una agenda de desarrollo normativo que permita hacer esos ajustes, que le permita tanto al ahorro como a la inversión converger en el mercado, y que haya agentes en el mercado con la capacidad técnica y patrimonial de jugar es un mal término, pero digamos de participar y ayudar en ese proceso de transición, que es la manera como se financian las economías desarrolladas. Entonces, yo creo que oportunidades hay ahí, tenemos lecciones aprendidas, lo que se hizo en los 90s y el cambio de todo el perfil de deuda pública ha sido muy importante, pero tenemos un sector económico que va a necesitar recursos, de riesgo muy importantes en los próximos meses, años, y para eso hay que volver a aceitar toda la maquinaria, generar los estímulos, generar los incentivos regulatorios y generar el apetito por toma de riesgo controlado técnicamente para que se pueda, digamos, cumplir esa función esencial de los mercados.
Hola, pero Germán, déjeme hacerle un poquito de hacer lo que Juan debía hacer. El tema, parte de la parte de lo que también tenemos que Sí, señor. es impulsar diversificación. Siempre, y me acuerdo desde hace rato, hemos hablado de que había que impulsar más FIX, más fondos de inversión con perfiles diferentes, con niveles de riesgo diferentes. Incluso yo asumo que una de las preguntas tenía que ver era más con hedge funds, más que con private equity funds. Pero más familias de hedge funds, más familias de FIX, o sea, que ahí hay una posibilidad de generar más riqueza de diversificación, porque pues, y Alonso sabe que yo cuando pues, siempre me ha preocupado pues de que el mercado estuviera tan concentrado en tan pocos jugadores de buy and hold como son los fondos de pensiones y algunas compañías de seguros, y que se necesita otros jugadores que aumenten la fauna, porque sin una fauna más diversa, va a ser muy difícil darle más vibrancia a esto. Entonces, ahí yo siento que su industria es la que tiene esa responsabilidad. La discusión siempre fue si de alguna manera el hecho de que muchos de ellos pues sean bancaristas, pues sean de propiedad de los bancos, y que los bancos siempre de alguna manera veían o han visto, no todos, pero algunos más que otros, en la industria de los fondos un poco una competencia a su negocio bancario, que por lo tanto la industria nunca ha tenido la libertad de verdad de ampliar y usar los canales de distribución bancaria, porque es que lo chévere de las fiduciarias pues era que los canales de distribución bancarios, pero para ofrecer todo tipo de instrumentos de otros jugadores, ahí todavía falta mucha más riqueza que podría ayudar a darle más vibrancia al mercado. Y entonces sí le digo, usted siente que su industria ya está mucho más dispuesta y que los dueños de esa industria, que son los bancos, también están más dispuestos a darle más libertad a esa industria de crecer y diversificarse, porque yo creo que ahí podríamos tener un elemento interesante de profundización y de ampliar la gama para que haya además más toma de riesgo, porque es que no puede ser posible que sigamos todavía pegados a que no se puede emitir nada que no sea AA. Eso es muy triste, de verdad que no haya nada de scope de crédito en las emisiones. Entonces, ahí necesitamos también inversionistas con múltiples preferencias de riesgo, y para eso necesitamos, yo creo que una industria como la suya para hacer eso. Yo creo que ahí claramente hay una oportunidad, y hay una oportunidad por muchas razones. Uno, porque este es un sector, digamos, mucho más formal y mucho más profesional. Entre otras cosas, el hecho de que un porcentaje grande sea parte de los grupos económicos creo que es una fortaleza desde el punto de vista tanto patrimonial como de la capacidad técnica, digamos, de tener equipos de riesgos, de tener equipos con los canales de distribución. Yo creo que si nos moviéramos a esquemas de open banking, el nivel de competencia debería aumentar. Yo creo que ahí definitivamente hay una oportunidad. ¿Cuál creo que es el desafío para pensarla por la positiva? Es que seamos capaces de entender que todos los riesgos no se gestionan en los balances. Este es un mercado bancario. Nosotros tenemos un gran mercado bancario y tenemos una industria bancaria fuerte, además fuerte, que ha sobrevivido a coyunturas muy complicadas porque tienen unas estructuras patrimoniales fuertes, porque tienen buenos indicadores de solvencia, porque tienen, digamos, una buena gestión de crédito. Eso es un activo. Cuando se hace una valoración, digamos, de la economía colombiana, cuando se hacen las presentaciones ante las calificadoras, y vos lo sabes bien, el sistema bancario es uno de los plus que uno pone en la matriz siempre, porque tenemos un sistema que después de la crisis de finales de los 90 ha logrado construir unas fortalezas, y en la coyuntura en la que estamos, digamos, nuevamente se ha demostrado que tenemos un sistema bancario fuerte. El paradigma es que no todos los riesgos se pueden gestionar en un balance bancario. Por el perfil del ahorrador y por el perfil de la toma de riesgos de los bancos comerciales, y así ha sido en el mundo. Entonces, ese in-between, digamos, esa cosa que pasa entre captar recursos del público y prestar en crédito, los bancos necesitan mecanismos a través de los cuales ese riesgo, que si ustedes, me lo voy a imaginar, nace en el balance de un banco, se pueda transformar, y vos lo viste en la FDN, en riesgos que se puedan mandar al mercado, digamos, en takeouts de largo plazo, cuando los proyectos ya han logrado salir de sus fases, digamos, de maduración. Es esa transición en la que yo creo que tanto los fondos de inversión colectiva
como otros inversionistas institucionales, deberían ser capaces de absorber ese riesgo y llevarlo a un perfil de inversionista que es distinto al del de la cuenta de ahorros y del de la cuenta corriente, a un inversionista que quiere participar en los resultados de ese negocio, llámese vía operaciones de crédito o a través de bonos o a través del mercado accionario, que es otro capítulo, digamos, para discutir del por qué no hemos logrado, porque el mercado accionario se ha encogido. De hecho, en las últimas décadas nosotros tenemos una gran bolsa de valores, pero no tenemos mercado, lo cual es un gran desafío. Tenemos una tubería extraordinaria, o sea, tenemos un Rolls Royce, pero no tenemos carreteras para sacar el Rolls Royce a pasear. Entonces, ese paradigma en el que nos hemos vivido, en el que nos hemos esforzado para construir una bolsa, pero en un mercado, y lo digo con todo el respeto de la bolsa, porque creo que es una gran institución, es uno de los grandes desafíos. Y es que el mercado pasa en la calle, en el señor que necesita fondear su proyecto, que lleva 3 meses cerrado y que necesita capital fresco para volver a arrancar después de esta crisis, en ese señor que necesita inversionistas de mediano plazo que lo ayuden a volver a reabrir sus negocios. Esos riesgos no se gestionan tradicionalmente en la banca comercial, esos riesgos se gestionan tradicionalmente en los mercados, y vuelvo y lo digo, en las etapas que eso ocurre. Claro que hay una oportunidad, y yo vuelvo e insisto en algo que he dicho un poco de veces, y es que esta crisis es una oportunidad. Si ustedes arrancan hoy en ceros y dicen, el gran desafío que tenemos por delante es saliendo de esta pandemia, cosa que no sabemos cuándo va a ocurrir porque seguimos en la mitad sin vacuna sin vacuna y sin un tratamiento efectivo para que uno vaya tranquilo y se contagie y sepa que no va a morir. Ajá. Sin eso resuelto, con el choque tan grande que está teniendo la economía, este es el momento en el que todos los agentes públicos y privados tenemos que pensar qué vamos a hacer desde donde estamos para que la economía vuelva y arranque. El rearranque de la economía no es abrir los locales comerciales. El arranque de la economía es empezar a mover proyectos que empiecen a mover lo que nosotros en el 2010 llamamos las locomotoras, los generadores de empleo y de crecimiento. Y eso va a requerir un impulso enorme del sector financiero, no solamente del sector bancario. Entonces, vuelvo e insisto, allí hay una oportunidad monumental, pero eso requiere un estímulo regulatorio. Eso requiere que el gobierno entienda que el mercado de capitales tiene un rol que jugar y que para eso hay que salirnos del paradigma del mundo bancario al mundo del mercado de capitales, soltar unas amarras, poner unas condiciones mínimas de patrimonio y de condiciones técnicas y de profesionalismo del mercado, porque si no, no vamos a ser capaces de generar capital suficiente de corto, mediano y largo plazo para que la economía se vuelva a mover. Si no, estas locomotoras no van a arrancar solas, mejor dicho. Sobre eso yo quiero hacer un comentario que de pronto Alonso se mencione. Ahí hay como 2 elementos acá, uno que menciona Clemente, y es esos vehículos, esos instrumentos que pueden ser fondos de inversión colectiva en alguna denominación que ofrezcan un riesgo mayor a lo que actualmente están haciendo. Esos instrumentos y meterse en que algún asset manager decida armar ese vehículo necesita inversionistas ancla. Los fondos de pensiones, que son el inversionista institucional más grande que en el país, está preparado para servir como inversionista en ese tipo de instrumentos de mayor riesgo, que sea quien por lo menos pone la primera piedra para poder construir un edificio alrededor de eso. Y la segunda es también hay una serie de esfuerzos que se están haciendo a menor nivel, por ejemplo, ascenso de la bolsa, por ejemplo, esas posibilidades de que salgan bonos de segundo mercado, para tratar de buscar esos esfuerzos de recuperar recursos para empresas más pequeñas, no las que ya tienen la posibilidad de salir en una emisión de bonos. De golpe, esos vehículos son los que usted se refiere, Germán, pero quisiera que Alonso se pronunciara primero sobre los vehículos de riesgo. Bueno, yo, digamos, lo primero que diría en ese punto es la regulación en Colombia ha venido avanzando de una forma importante respecto de los espacios en los que tenemos los fondos de pensiones para invertir. Y se movió, inclusive primero, y la industria de pensiones en Colombia se movió primero hacia activos alternativos, inclusive que lo que se movieron países como en la región como Chile y Perú. Hay capitales
hay una porción de capital, hay una porción del ahorro de los fondos de pensiones que se ha destinado a ese segmento diferente. Y eso ha sido paulatino, digamos, de lo que ha pasado en los últimos años. Probablemente Clemente, digamos, que lo vio en la EPN, que tiene más conocimiento de esto, hemos avanzado en inversión de muchas cosas. Y, por ejemplo, hay algunos grupos de activos en los que se presta muy bien la regulación actual del país, los objetivos, las necesidades que tienen, no sé, proyectos de infraestructura, por ejemplo, inversión de largo plazo, con retornos estables, digamos, con un sacrificio de la liquidez en el corto plazo, que eso, digamos, para los fondos de pensiones es perfectamente viable. Y eso, digamos, allí hemos entrado en una parte importante, digamos, de lo que pasó en los últimos años, es una inversión de los fondos de pensiones en esos sectores. Creo que otro sector en el cual se abre un espacio importante es el tema de vivienda, el tema de real estate, por ejemplo. Son inversiones, son grupos de activos en los cuales ha venido aumentando la participación total de los fondos de pensiones colombianos. Y aquí hay una cosa en la que, digamos, quiero ponerlos, como resaltar, y para todos los que nos están oyendo en esta conversación, muy importante mantener la estabilidad jurídica en el país. Pensar siempre en el capital que está detrás de muchos de los proyectos. Recientemente estuvimos en medio de esta emergencia, digamos, totalmente difícil, digamos, y hasta seguramente con seguridad vamos a salir, pero hubo mucho nerviosismo. Vamos a tener, por ejemplo, en el sector de real estate, lo que se llegó a discutir con el tema de arriendos, por ejemplo, de los compromisos que habían incluidos en los contratos, de cómo se echaban para atrás esos compromisos, esos contratos estaban firmados y demás. Entiendo muy bien las motivaciones que hay detrás de eso, o cuando de pronto se discuten normas en la remuneración, por ejemplo, de los activos de infraestructura y demás. Tengo que pensar que el ministro de ese sector me parece mucho, en ese sentido, pero lo que puede decir, son temas que el país, digamos, tiene que seguir avanzando y dar unos pasos no solamente inversionistas, sensores o sectores de recursos, es la regulación completa para darle mucha tranquilidad a los inversionistas en el largo plazo. En la medida que tengamos esa seguridad o esa estabilidad o esa fortaleza, esa institucionalidad que siempre tenemos, seguramente van a ser sectores que van a recibir cada día más inversiones institucionales locales e internacionales. Insisto en eso, y creo que la discusión no es solamente un tema de emisores, receptores de recursos, inversionistas. Creo que también detrás de todo esto, detrás de toda la capacidad que tenga el país de recibir inversión, repito, local o internacional, está en la fortaleza y en el fortalecimiento de las instituciones, de la normatividad, del estatuto jurídico que hay detrás de todas las, digamos, de toda la construcción del país. Y para su pregunta en concreto, Juan Manuel, sí, digamos, creo que hay la disponibilidad para canalizar recursos o para llevar recursos a diferentes sectores. Y hay un tema que sé que, digamos, y Clemente lo ha dicho y mucha gente lo dice, pero no, es que hay una emisión de un mercado que ustedes solamente compran AAA y solamente los mejores créditos y demás. Sí, es que eso no es cierto. Ahora, hay buenos negocios, hay buenas compañías, hay buenas relaciones de retorno de las cuales estamos entrando. Hay que mirar el tema de las eficiencias. Entonces, típicamente ese emisor que no es AAA, ese emisor que no es grande, que es un emisor pequeño, y va a salir al mercado con 50, con 100 millones de pesos al mercado con un emisor que tuyo es una emisión grande, para entrar con una porción de esa emisión, probablemente es difícil, digamos, que lleguen esos emisores pequeños a los portafolios. Donde creo que hay espacio y que se ha venido mejorando y que se ha venido profundizando, es gestores profesionales que lleven los recursos diversificados a esas emisiones pequeñas
que reciban recursos de los fondos de pensiones, de las compañías de seguros, de seguramente algún grupo, de algún segmento del ahorro de personas naturales y demás, que se nutren de recursos institucionales y que lleven hacia inversionistas, hacia emisores o receptores de recursos más pequeños, digamos, y eso creo que es un camino que varias firmas lo están desarrollando, va creciendo, pero eso toma tiempo, digamos. Tenemos que montar un hedge fund, ¿sí? Alonso le pone plata, a ver. Bueno, yo le quiero reaccionar a Alonso, porque obviamente yo no le estoy diciendo a Alonso que o sea, no lo tome, siempre me ha pasado con Alonso, siempre que yo hago este comentario se siente él, no, o sea, lo que él dice tiene toda la razón, lo que falta es esa estructura de los inversionistas grandes, vayan mejor, pues lo que tienen es que invertir en estos intermediarios que son los que pueden ir a emisores un poco más pequeños y con un poco más de riesgo. Pero yo quería hacerle eco a Germán sobre nuestra responsabilidad en esta crisis, y aquí llego con mi cuarta camiseta al negocio, mi cuarta camiseta es la que tengo hoy, que es la de impulsar un centro de finanzas sostenibles. Fíjense que lo interesante es, y hoy era como su lanzamiento con un grupo de presidentes de compañías que quiero que impulsen, porque esta idea aquí es cómo empoderamos al sector privado a que juegue un rol mucho más importante en los temas de sostenibilidad, en los temas ambientales, en los temas sociales, y eso no se puede hacer si el sector privado no se la juega todo, porque tiene un ángulo muy importante, que es el ángulo, como está bien dicho, de la financiación, de los inversionistas. Aquí hay también una oportunidad interesante para el mercado de capitales para jugar un rol. El crecimiento del tema de los bonos verdes, bonos sostenibles, todavía son muy nicho, todavía es muy nicho, pero eso tiene una oportunidad, y como lo dice Germán, o sea, si esta no es la oportunidad para hacer una reingeniería grande de esto, y decir, bueno, vamos a meterle mucho más fuerte a las inversiones sostenibles, a las inversiones que tengan impacto sobre la sociedad y sobre el medio ambiente, y ahí hay unas necesidades gigantes que lo que requieren es que los inversionistas institucionales también evolucionen rápidamente a querer tomar más de esa exposición. Lo están empezando a hacer, pero en los países desarrollados mucho más rápidamente que lo que lo están haciendo los países en desarrollo. Acá nuestros inversionistas institucionales tienen que hacer esa migración también, lo están empezando a hacer, lo están empezando a estudiar, pero ahí también veo yo una oportunidad bien interesante hacia que si lo combinamos con cosas como la infraestructura, fíjese, ¿sabe cuánto? Va a haber más de 48 billones de pesos que se tienen que refinanciar en los próximos 3 o 4 años de todo lo que logramos financiar de carreteras, pero si esas refinanciaciones se hacen con un criterio de inyectarle un poco más de sostenibilidad, o sea, que haya más preocupación por los mismos concesionarios que van a refinanciar, de incrementar sus actuaciones en las regiones donde están operando, que puedan cumplir con los indicadores más elevados, digamos, de lo que se llamaría ESG. Fíjese que hay una oportunidad bien interesante para esta coyuntura que puede ser, que nos puede ayudar a cambiar, a hacer una reingeniería, y por eso pues yo también los invito a todos los que están acá a que nos metamos un poquito más en estos temas, porque ahí hay una posibilidad de hacer cosas interesantes también desde el lado del mercado de capitales. Ahí déjeme echar una cuña, Germán, un segundito. Una de las cosas, de los problemas que han tenido los bonos verdes que han salido hasta ahora, pues las 4 o 5 emisiones que han habido, es que el mercado no tenía mecanismos para reconocer la diferencia en rentabilidad de esos instrumentos, y eso era una parte culpa de nosotros, de los proveedores de precios, porque al final de cuentas, cuando usted lo metía en el portafolio, lo compraba primado y todo eso le pegaba a la estrategia que usted quería para tener el componente verde, pero al final lo terminaba haciendo benchmarking contra el resto de instrumentos que tenían una calificación diferente. Nosotros ya presentamos una modificación a la metodología de valoración en la que ese spread, lo que llamamos un spread idiosincrático de este tipo de instrumentos, se mantiene como una prima sobre la categoría que tienen, y de esa forma, además del riesgo de crédito y del riesgo de mercado que se reconoce esa prima adicional. Entonces Alonso le va a ir mejor comprando un bono verde en su portafolio y no va a tener una desvalorización apenas entra. Eso es porque Precia se mueve a tratar de apoyar esos negocios de sofisticación en el mercado, valga la cuña. Germán, usted iba a decir algo más, perdón. Yo tal vez iba a reaccionar, iba a hacer un par de comentarios. Uno, reaccionando a Alonso, cuando digo reaccionando es que creo que uno de los fetiches que hemos construido
es que los mercados se desarrollan si los fondos de pensiones compran. O sea, y lo digo así crudamente porque entre los originadores, los que hemos hecho banca en algún momento, el fetiche es si los fondos de pensiones le entran, estas cosas vuelan o no vuelan. Y eso es un poquito más allá del AAA y discusiones que Clemente, digamos, planteó y Alonso en el pasado. Un poco lo que digo es que los mercados tienen como función transformar riesgos de liquidez, riesgos de crédito, riesgos de plazos, diversificar carteras. Y uno no puede pensar que un señor que tiene un objetivo de inversión de 30, 40, 50 años va a ser el tomador de todos los riesgos que produce el mercado. Y con esto lo que quiero decir es que ese fetiche de que aquí lo único que se puede fabricar son cosas que compran los fondos de pensiones, es parte del problema de entender que hay unos riesgos intermedios. Hay unas cosas que pasan antes de, y voy a poner un ejemplo con la infraestructura. Una cosa es coger un proyecto en Greenfield, una cosa que está arrancando, que tiene riesgos constructivos, que tiene riesgos, y Clemente acaba de pasar pues, por ese proceso en la EPDN, y otra cosa es comprar un bono de peajes. Esos son dos riesgos distintos. Una cosa es coger un proyecto que lo que hace es que hace un collection, recauda peajes y paga deuda, a comprar un proyecto que tiene riesgo constructivo. Esa diferencia es lo que yo creo que a nosotros nos ha costado trabajo en el mercado construir los distintos apetitos que toman el riesgo en fases distintas. Los bancos internacionales tienen mucha capacidad de tomar muchas veces ese primer impulso, por ejemplo, en el mundo de M&A, digamos, de adquisiciones. Pero vos siempre necesitas a alguien que recoja la posta cuando esto ya tiene un flujo, digamos, estable. Esa cosa en la mitad es donde, y esto aplica para la discusión que planteé hace un rato del rol que tenían los especuladores en los mercados y el rol que jugaron los comisionistas de bolsa en la década del 2000, y es que se necesitan unos tomadores de riesgo que están dispuestos a tomar unos riesgos distintos, riesgos, y ahí podemos meter lo que Clemente acaba de mencionar. Nosotros hace un par de semanas hicimos una conferencia sobre ESG en las fiduciarias, donde estábamos mostrando cómo el performance de los fondos y los índices de ESG en esta crisis ha sido sustancialmente mejor que los benchmark de los otros mercados. Es decir, allá hay una oportunidad porque además hay un cambio en lo que los inversionistas, y hay un cambio demográfico y hay un cambio en las perspectivas de los nuevos inversionistas a buscar inversiones que tengan un perfil de sostenibilidad de largo plazo diferente. Y yo creo que ese es un mercado donde va a haber una enorme oportunidad en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, digamos, incluso de traer ahorro para cambiar operaciones sostenibles. Entonces, esa misión de los mercados de transformar riesgos, le hacen falta gentes en la mitad, le hace falta gente que tome porciones del riesgo, que los pueda administrar y que esté dispuesto, digamos, a tomar riesgo ahí con el capital, digamos, que eso requiere. Ese es un comentario que quería hacer porque esta tarea no es solamente de los fondos de pensiones. Uno debería llegar a los fondos de pensiones con proyectos que ya tienen perfiles estables, porque el señor necesita es largo plazo para pagar pensiones. El señor no necesita el riesgo de comprar los lotes de aquí a 3 años. Entonces, en ese ejercicio, si uno entiende que hacen falta unos agentes en la mitad, llámese en la versión, digamos, de los hedge fund gringos o a través del asset management, yo sí creo que tanto las sociedades fiduciarias como los comisionistas de bolsa, como otros agentes que probablemente no existen hoy en día, deberían ser capaces de digerir ese riesgo en esas fases tempranas, que después se pueden transformar en instrumentos que sean, digamos, palatables, yo no sé cuál es la palabra de eso, que sean masticables para los fondos de pensiones, pero hay que salirse un poquito del fetiche. Ni todo se financia en un balance bancario, ni todo se financia en un bono de flujo fijo estable en un fondo de pensiones. No estoy diciendo que los fondos no tengan un rol, pero no son los llamados a masticar, a asimilar esos riesgos, sobre todo de proyectos en fases tempranas, de proyectos constructivos, de proyectos de infraestructura, de proyectos de tuberías, de proyectos de las miles de frentes que el país necesita, digamos, para poder mover su economía, mover su aparato productivo. Ahí hay oportunidades. Yo solo veo oportunidades. Sobre todo. Hay un tema, señores, y esto está súper interesante. Germán. No, venga, es que se nos está, o sea, ya vamos en hora y 24 minutos. El tiempo se nos va pasando como
sin darnos cuenta, y yo sí quisiera hacerles... No, pues no me dejaron seguir haciéndola, pero es que en serio, o sea, yo creo que a donde yo quería llegar era eso, ver un poco cuáles son los caminos para poder salir de esa crisis. Pero hay dos preguntas puntuales que yo quería hacer durante la presentación mostrando algo de las crisis, y es tratar de identificar de la experiencia que ustedes vivieron en el pasado, cuando dijeron, aquí ya salimos de esto, en el 2008, que desafortunadamente no alcanzamos a hacer referencia clara, cuando dijeron, ¿sabe qué? Esto se acabó, ya Lehman nos olvidamos. Que yo quisiera saber si hay un par de señales que pudiéramos estar buscando de aquí para adelante. Y ahí sí le apelo a sus ojos de traders y ojos de expertos en finanzas, pues para tratar de ver qué es lo que la gente que está oyéndonos y lo que los inversionistas podrían estar mirando para decir, oiga, ya, tenemos que pasar la página. Y en ese sentido, ¿qué más haría el gobierno? ¿Se endeuda más? ¿Qué más? O sea, esas dos preguntas. ¿Qué le falta hacer al gobierno? ¿Y cuáles son esas dos señales para pasar la página? No sé si Jaime sigue con nosotros. De pronto quiere pronunciar sobre usted que vio que fuera el momento de decir ya, se acabó la crisis. Pues yo creo que el primer no sé, un segundo que tengo problemas con mi video. El primer efecto que tal vez tuvimos en el año 2008, que fue básicamente el tema de las crisis de la subprime, cuando tuvimos ese importante incremento en las tasas de coste, pues generó una situación preocupante, el problema de situaciones caóticas que obviamente generan incluso la posibilidad de acudir a otros mecanismos fiscales. Y me voy a esa parte del pasado para mirar hoy la crisis, porque yo sí separaría la crisis actual. Si uno mira objetivamente la crisis en el mercado financiero de la crisis actual, ¿cuándo se presentó? En el mes de marzo. Y básicamente fueron unos días de marzo. Que incluso el mercado no entendía cuáles eran como los impactos particulares y el fenómeno particular desarrollado en el mercado financiero. ¿Cuáles fueron las razones? El destrozo del mercado de renta variable. Había un jugador muy importante que obviamente vendió participaciones importantes y obviamente eso generó una destrucción de los precios del mercado de renta variable, que si no hubiera sido por los fondos de pensiones yo creo que la cosa hubiera sido peor, porque pues básicamente los demás jugadores estaban muy timoratos en el tema de deuda pública, pues que básicamente se presentaron algunos incrementos más o menos de unos 350 básicos. No alcanzamos a tocar los niveles del 2006, cuando alcanzamos a tocar incrementos de casi 450 básicos. Esos incrementos se dieron por tres razones fundamentales. La primera, todo el mundo aducía que la crisis actual tenía problemas de liquidez. Y si uno mira la historia, todas las crisis han tenido problemas de liquidez. Siempre hay que tener liquidez particular para afrontarla. Y esa situación pues obviamente generó impactos sobre administradores profesionales de carteras, como el caso de los fondos de inversión colectiva y los fondos de garantía, que perdieron en esos días críticos, esa época crítica de marzo, más del 38%, 40% de su volumen en el caso de los volúmenes, en el caso de los PICs, y alrededor de un 20-22% en el caso de los fondos de garantía. Entonces uno dice, oiga, ¿y en este momento qué pasa? Personalmente yo creo que en una primera etapa de marzo, cuando empezó este tema de generar volatilidad, el gobierno no estaba entendiendo un poco el tema de la crisis. Incluso se presentaron algunas medidas y tengo que hacer la diferencia importante, y es que actualmente el gobierno estableció algunos mecanismos para que otros jugadores diferentes a lo que eran los bancos, a lo que eran las comisionistas, como el caso de las sociedades fiduciarias y las aseguradoras, accedieran a mecanismos de liquidez directos con el gobierno, cosa que en las anteriores crisis no se ha presentado. Ese es un factor importante. El otro factor importante que generó el gobierno fue el anuncio de la compra de títulos de deuda privada, hasta por 10 billones en el tema particular de deuda privada. Eso ayudó mucho también a la crisis que tuvieron esos fondos Vista que generaban y obtenían, le entregaron una rentabilidad al cliente diaria, y que estaba generando ese incremento en la curva de TES y por ende el tema de la deuda privada, valoraciones negativas, que obviamente esto generó todo esto de nerviosismo particular, y que si ustedes observan, después de marzo tuvimos unos días de abril y se apagó la volatilidad. En este momento tenemos una relativa calma chicha, que también puede ser peligrosa, pero como tal vez lo decía Alonso, hay que estar muy pendientes, no perder la estabilidad, no perder la credibilidad de lo que pueda pasar a futuro. Obviamente hay medidas también complementarias del gobierno que han ayudado.
y es que básicamente la reducción de la tasa de interés y la reducción de los niveles de inflación han favorecido a que el mercado esté estable. Pero es un mercado estable sin profundidad. Entonces, ¿qué nos falta en este momento? Yo personalmente pensaría, y recogiendo pues todos los planteamientos de Germán y de Clemente, que tal vez hablábamos ahora, oiga, necesitamos portafolios con diferentes perfiles de riesgo. Alguien preguntaba a los fondos de capital privado, una alternativa de inversión importante, bonos de infraestructura, también bienvenidos. Hedge funds, posiblemente en su momento debimos haberlos hecho en el año 2012, 2014, debimos haberlos hecho allá. En este momento, con esta crisis tan importante que tenemos, porque es que esta crisis está generando efectos macroeconómicos muy grandes, ustedes ya lo conocen, el tema de desempleo, el haber eliminado la regla fiscal temporalmente, pero eso genera una situación particular de alerta para lo que son los datos macroeconómicos. Entonces, esas situaciones complementarias, ¿cómo permitirían que el mercado no entre en una posible crisis? No hay que olvidar que el efecto contagio nos va a pegar muy duro. Si los crecimientos particulares económicos de todas las economías se mantienen negativos durante los próximos 2 trimestres, vamos a tener problemas serios. Posiblemente esos periodos de gracia que están dando las entidades financieras también van a tener un impacto sobre su balance, ya lo estamos viendo. Y eso obliga de pronto a ajustar los niveles de solvencia de los bancos, teniendo en cuenta lo que comentaba Alonso. Este es un sistema financiero, y Germán también lo decía, un sistema financiero muy fuerte. Yo por lo tanto diría, no debemos descuidar las medidas que hemos tratado de solicitarle al gobierno a través de la famosa misión de mercado de capitales, que ahí hemos establecido algunas pautas. ¿Cómo determinamos pautas para dinamizar el mercado de valores? ¿Cómo podemos volver a esa profundidad que tal vez comentaba Alonso? No la hay, porque hay ausencia de emisores. Posiblemente esos otros productos son buenos, pero tenemos que empezar a cambiar nuestro ADN de la cultura de riesgo. Si seguimos en los AAA y los AA como administradores de portafolios del Garantillo, que vamos a volver a empezar en esta crisis. Y entonces tenemos que empezar a inculcar en nuestro ADN otros perfiles de riesgo particulares, complementarios, ser mucho más abiertos a esas nuevas alternativas que el mercado nos está proponiendo. Porque las emisiones de deuda privada, ustedes se han dado cuenta, han venido bajando de manera considerable. Puntualmente, las emisiones de TES prácticamente son las únicas, pero un portafolio, si no se empieza a diversificar con otros activos internacionales, pues va a empezar a caer en, como digo yo, cuando el portafolio está concentrado en TES, el riesgo soberano, se vuelve un soberano riesgo. Y ese es un tema que uno tiene que oír. Entonces, espero que... señor, termine. Y por último, entonces hay que establecer esa serie de medidas particulares que nos ayudan y nos van a favorecer por lo menos a que el mercado continúe y genere mejores prácticas. El otro punto para finalizar es, yo pienso que tenemos que empezar a mirar esos mecanismos que nos estableció temporalmente en el caso, por ejemplo, de las aseguradoras, las superintendencias financieras. Con estas volatilidades particulares, cuando yo tengo obligaciones, esos mecanismos de poder administrar de manera profesional con herramientas complementarias como la planificación de inversiones pueden ser una herramienta para por lo menos permitir que esos riesgos latentes que se evidenciaron en marzo, particular que era el riesgo de descalce, pues no se vuelvan a presentar. Y también el tema de los derivados, cómo seguimos incursionando en el tema de derivados, porque pues se ha demostrado que en crisis los temas de derivados no es que ayuden mucho, y creo que ese es un tema que tenemos que seguir profundizando. Pero Jaime, que cuando usted se refiere a que tenemos que tener cuidado con el contagio, no se refiere al contagio de coronavirus. No, contagio del mercado financiero. Al mercado internacional. Bueno, de verdad, esta ha sido una charla supremamente interesante. Yo creo que para oírla varias veces y volver a recoger muchos de los elementos que ustedes mencionaron, recogemos temas como que el gobierno o el Banco de la República actuó a tiempo y presentó soluciones de liquidez. Hay que buscar quién se le mete a ese riesgo intermedio entre el AAA y el riesgo de construcción. Y hay una serie de elementos que podemos recoger acá. Yo quiero darles las gracias a Alonso, Clemente, Jaime y Germán por acompañarnos en esta ocasión. Espero que no sea la única y la última vez pues, que nos acompañen en esto. A todos los que nos acompañaron hasta acá, no sé si quieren despedirse o algo así. Yo sé que ya nos excedimos de hora y media. Yo creo que estos son los espacios que hay que propiciar en estos momentos. Alonso, ¿usted va a decir algo? No,
Sencillamente dar las gracias a Manuel y a todos los colegas por la participación. Bueno, atentos para próximas oportunidades. No, es muy interesante y es difícil interrumpirlos porque realmente ustedes estaban haciendo una cátedra de mercado de capitales. Mil gracias a todos, mil gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Hasta la próxima, señores. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Buenas tardes.